La Nochebuena no llamó a la puerta, sino que irrumpió en la mansión como una ola fría y silenciosa. La nieve golpeaba las altas ventanas, el viento presionaba contra la piedra, y un silencio tan puro que parecía pulido. Víctor Romano estaba sentado a la cabecera de una mesa de comedor diseñada para 12 personas. Había un plato, un vaso, una silla apartada. Todo lo demás permanecía perfectamente alineado, como si la casa misma temiera respirar demasiado fuerte a su alrededor. El reloj de pie del vestíbulo marcaba los segundos con una confianza constante, como si el tiempo tuviera un lugar al que ir. Víctor no. Miró la vela en el centro de la mesa, sin encender. Podría haberla encendido. Podría haber llenado la casa de luces y música. Podría haber dado una fiesta. Podría haber invitado a 100 personas que habrían aparecido solo para decir que habían estado allí, pero nada de eso habría importado. Su teléfono volvió a vibrar, boca abajo junto a su plato. No lo tocó. La pantalla iluminó el borde de la mesa con un destello azul. Otro mensaje, otro «¡Feliz Navidad, jefe!». Otra foto de una habitación llena de caras sonrientes. Víctor no necesitaba recordatorios de que el resto de la ciudad sabía cómo estar cálida. Respiró lentamente y echó los hombros hacia atrás, como si la postura pudiera evitar que la soledad se posara sobre él. Al otro lado de la mesa, un cubierto para nadie le miraba fijamente. Una risa casi se le escapó, pequeña, aguda, sin alegría. Esto era ridículo. Era dueño de la mitad de las sombras de la Ciudad de México. Controlaba negocios que se movían como mareas. La gente bajaba la voz cuando entraba en una habitación. Incluso si sonreía, incluso si era educado, incluso si no levantaba la mano, no levantaba la voz, no lo necesitaba. Y, sin embargo, aquí estaba solo en una casa demasiado grande para un solo latido. El aroma a romero y mantequilla flotaba desde la cocina. Su chef había cocinado de todos modos, por costumbre, por miedo o por simple profesionalidad. Víctor había despedido al personal hacía horas. Les dijo que se fueran a casa, que estuvieran con sus familias. Les dijo que no necesitaba nada. Sonrieron como si mintiera. Luego se fueron como si dijera la verdad. Víctor miró hacia el pasillo. La puerta principal estaba lejos, pero podía imaginarla perfectamente. La madera pesada, los herrajes, el panel del teclado, las cámaras de seguridad silenciosas, vigilando una amenaza que no existía esta noche. No estaba en peligro, simplemente estaba solo. Empujó su silla hacia atrás con un suave chirrido y se puso de pie. Su camisa de vestir negra le quedaba como si le hubieran adaptado a sus pacientes. Sin corbata, el botón superior desabrochado. Las mangas ligeramente remangadas, no porque fuera informal, sino porque estaba cansado de sentirse como un hombre con armadura. Entró en la cocina. Era luminosa, cálida e impecable. Demasiado perfecta, como si la habitación no se usara para vivir, solo para servir. El acero inoxidable brillaba bajo las luces empotradas. La estufa estaba apagada. Los mostradores estaban vacíos, salvo un plato cubierto, una nota doblada y una taza de café que se había enfriado. Víctor se detuvo frente al plato y levantó la tapa. Le habían dejado un plato, asado en rodajas, puré de papas, ejotes y un trozo de pan de elote. No elegante, no decorado, solo comida. Comida de verdad, como si alguien hubiera querido que comiera de verdad, no solo que fingiera. Miró por un momento, luego recogió la nota. Señor Romano, sé que le dijo a todos que se fueran a casa. Yo también lo hice, pero no me gustó la idea de que usted se sentara en esa enorme mesa sin nada. Así que le pregunté al chef si podía prepararle un plato. Dijo, sí. Feliz Navidad, Grace. Víctor la leyó 2 veces lentamente. Grace, su nueva empleada del hogar, Grace Miller, había empezado hacía 2 semanas, justo antes de que la ciudad entrara en plena locura navideña. Recordaba la entrevista, educada, tranquila, ojos firmes, 20 y tantos años, estatura media, cabello oscuro usualmente recogido. Llevaba un suéter sencillo y jeans, sin maquillaje. Nada que gritara por atención, sin perfume intentando impresionar, pero su presencia había hecho algo de todos modos.
No de una manera barata, no de una manera de chica guapa en la casa, sino de una manera de la habitación se siente diferente cuando ella está en ella. Víctor no había esperado notarlo. Ya no esperaba notar a nadie. Se había deshabituado de ello, como de un mal hábito. Sin embargo, la había notado. Se movía por la casa como si perteneciera a ella, incluso mientras intentaba hacerse invisible. Hablaba cuando era necesario, y cuando lo hacía, su voz tenía una calidez que hacía que los suelos de mármol se sintieran menos fríos, y aparentemente dejaba notas. Víctor dejó la nota. La taza de café estaba a su lado. La recogió y bebió un sorbo por acto reflejo. Frío. Hizo una ligera mueca, luego para su propia sorpresa se rió. Claro, un hombre temido por personas que habían hecho cosas terribles. Y estaba en su cocina bebiendo café frío como un universitario trasnochado. Dejó la taza y volvió a mirar el plato. Se le encogió el estómago, no por hambre, sino por el pensamiento silencioso que había detrás. Alguien había pensado en él. No porque quisieran algo, no porque le temieran, sino porque no querían que estuviera solo en Navidad. La mandíbula de Víctor se tensó. No estaba acostumbrado a la amabilidad que no venía con un precio. Volvió a tapar el plato, sin estar listo para comer. Luego salió, apagando la luz de la cocina tras él. La mansión lo engulló con su silencio. Se dirigió a su estudio en lugar del comedor. El estudio era su zona de confort. Madera oscura, silla de cuero, una pared de libros que rara vez leía pero que le gustaba poseer. La chimenea estaba encendida porque la rutina era la rutina. Se sentó detrás del escritorio y abrió su computadora portátil. Números, informes, mensajes. La pantalla se llenó de información que importaba a otras personas. Víctor lo miró fijamente durante un minuto. Luego cerró la laptop. Se recostó, una mano apoyada en el brazo de la silla, la otra en la mandíbula. Escuchó el crepitar del fuego. Escuchó el reloj. Escuchó la casa. Y en algún lugar de ese silencio, se dio cuenta de que aún podía oler a Romero. El plato de Grace estaba en la cocina como una suave acusación. Se frotó el puente de la nariz. Su mente intentó hacer lo de siempre, controlar la situación. Podría llamar a alguien, podría programar una reunión, podría volar a algún lugar, podría comprar algo, podría arreglar el sentimiento con movimiento y poder. Pero nada de eso cambiaría el hecho de que esa noche no quería una multitud. Quería calidez. Y eso era peligroso porque la calidez venía de la gente. Y la gente siempre se iba. Su teléfono volvió a vibrar. Víctor ni siquiera lo miró. En cambio, se puso de pie y caminó por el pasillo hacia el ala del personal. No era algo que normalmente hiciera. No porque estuviera prohibido, su casa, sus reglas, sino porque no le gustaba cruzar límites. El personal era personal. Él era él. Se detuvo cerca del lavadero, donde una luz suave se filtraba por una puerta entreabierta. Una voz flotó. Grace. Estaba tarareando. No una canción que él reconociera. Solo una melodía simple, como si ni siquiera notara que lo estaba haciendo. Víctor dudó. Luego llamó una vez. El tarareo se detuvo al instante. Un segundo después, la puerta se abrió. Grace estaba allí con un suéter gris suave y leggings oscuros, con el cabello suelto por una vez, cayendo en ondas sueltas sobre sus hombros. Pareció sorprendida al verlo. Luego se recompuso rápidamente. «Señor Romano», dijo retrocediendo. «Lo siento, creí que todos se habían ido. Solo estaba terminando algunas cosas». Los ojos de Víctor se dirigieron a la pequeña pila de toallas dobladas detrás de ella. Sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas, ya sea por el calor o por ser sorprendida en un momento de tranquilidad. No llevaba joyas, ni lápiz labial, solo natural, y por alguna razón eso la hacía sentir más real. «Está bien», dijo Víctor. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Se aclaró la garganta. «Dejaste un plato». Grace parpadeó. Luego su expresión cambió a algo cauteloso, como si se preparara para una reprimenda. «Sí», dijo con cuidado. «Espero que no fuera inapropiado». No lo fue». La interrumpió rápidamente. Demasiado rápido.
Grace hizo una pausa. Sus ojos buscaron su rostro como si tratara de averiguar qué versión de él estaba frente a ella esa noche. Víctor exhaló lentamente. Gracias. Sus hombros se relajaron un poco. De nada. Él asintió una vez, como si ese fuera el final de la interacción, pero sus pies no se movieron. Grace inclinó la cabeza. ¿Comió? La boca de Víctor se tensó. Odiaba esa pregunta, no porque fuera grosera, sino porque era humana. El tipo de pregunta que alguien hacía cuando le importaba. No, admitió. Grace lo miró fijamente por un instante, luego levantó las cejas. ¿Por qué no? Víctor le lanzó una mirada que normalmente hacía callar a la gente. Grace no se inmutó. Solo lo miró como si fuera un hombre que no había cenado, no un hombre que poseía la mitad del silencio de la ciudad. Víctor sintió algo cambiar en su pecho, molestia quizás, o algo más. No tenía hambre, dijo. Los labios de Grace se apretaron. Estás mintiendo. Los ojos de Víctor se entrecerraron. ¿Perdón? Grace tragó, luego se arrepintió inmediatamente. Lo siento, eso fue... No debería, pero... Víctor no parecía enojado. Parecía interesado. Nadie le hablaba así nunca. Grace intentó recuperarse con una sonrisa débil. No quise decir eso. Solo quise decir que pareces ser alguien que se olvida de cuidarse a sí mismo. Víctor se inclinó una fracción, su presencia llenando el umbral sin intentarlo. ¿Y crees que es tu trabajo recordármelo? Las mejillas de Grace se calentaron. No, bueno, sí, algo así. Soy tu empleada, no tu madre. Los labios de Víctor se crisparon. ¿Fue eso una broma? Casi sonrió. Casi. Grace vio el tic y envalentonada por el hecho de que no la había echado, añadió, si empiezo a regañarte por las verduras, por favor, despídeme. Víctor soltó un sonido bajo, mitad risa, mitad incredulidad. Grace parpadeó, sorprendida de haberle sacado algo. Él la miró, realmente la miró. Con la luz suave, sus ojos eran de un marrón profundo con pequeñas motas doradas, como whisky tibio. Su piel parecía suave, su boca parecía distrayente. Víctor odió inmediatamente sus propios pensamientos. Dio un paso hacia atrás, poniendo distancia entre ellos. «Puedes irte», dijo. Las cejas de Grace se fruncieron. Iba a hacerlo. Solo necesitaba terminar esto. Víctor asintió hacia las toallas. «Déjalas». Ella dudó. «No me importa». «A mí sí», dijo Víctor. Grace abrió la boca, luego la cerró. Por una vez, escuchó sin discutir. Cogió su abrigo de un gancho en la pared, se lo puso y recogió su bolso de una silla. Cuando se movió, su cabello rozó su hombro, y Víctor tuvo el impulso repentino y estúpido de extender la mano y colocarlo detrás de su oreja. No lo hizo. Se mantuvo las manos quietas como un hombre con disciplina. Grace lo miró. «¿Está todo bien esta noche?» La mandíbula de Víctor se tensó. «Estoy bien». Grace no se movió. Se quedó allí como si estuviera sopesando algo en su mente, algo arriesgado. Luego tomó aliento y dijo en voz baja, «No tienes que estar solo, ¿sabes?» Los ojos de Víctor se agudizaron. «Grace, no estoy tratando de ser extraña», dijo rápidamente. «Solo sé lo que es». Víctor estudió su rostro. «Lo que es estar solo». Grace asintió. Estar rodeada de espacio y aún así sentirse vacía. Víctor no respondió, porque si respondiera honestamente, diría que sí, y no podía decirle eso a su empleada. Grace ajustó la correa de su bolso en el hombro. «Me voy a casa», dijo. «Me preparé la cena. No es nada especial». La mente de Víctor saltó a una imagen que no había pedido. Grace en una pequeña cocina, moviéndose en calcetines, tarareando esa suave melodía, revolviendo algo en la estufa. Cálida, real, lo opuesto a esta mansión. Grace lo miró de nuevo, y había una dulzura en su mirada que no pertenecía a su mundo. «Si quieres», dijo, con voz suave pero firme, «puedes venir a cenar a mi casa». Víctor se congeló, no porque la oferta fuera impactante, sino porque la forma en que lo dijo no era coqueteo, no era lástima, no era estrategia, era simple, era amable, era una puerta abierta.
La garganta de Víctor se tensó. No habló por un segundo, y en ese silencio, Grace pareció darse cuenta de lo que había hecho. Sus ojos se abrieron ligeramente. Lo siento, dijo, apurada. Eso fue probablemente inapropiado. No quise, solo pensé. Víctor levantó una mano, deteniéndola. Grace se quedó en silencio. Víctor la miró como si hubiera puesto una cerilla en su palma, una pequeña llama, algo que podía apagar o dejar crecer. Tenía reglas, tenía límites, tenía control. Y, sin embargo, la idea de volver a esa mesa vacía le revolvió el estómago. Grace esperó, nerviosa, con los dedos apretando la correa de su bolso. La voz de Víctor salió baja. ¿Vives sola? Grace parpadeó, sorprendida por la pregunta. Sí, en la ciudad, no muy lejos, dijo. A unas cuadras de aquí. Tomo el autobús. Víctor frunció el ceño. ¿Por la noche? Grace levantó la barbilla. Puedo cuidarme sola. Víctor la miró, luego murmuró casi para sí mismo. Claro que puedes. Los ojos de Grace se entrecerraron. ¿Eso fue sarcasmo? La mirada de Víctor se elevó lentamente para encontrarse con la suya. No. Ella contuvo el aliento por un segundo. Víctor lo notó. Odiaba haberlo notado. Dio un paso hacia atrás, dejándole espacio para pasar. Vete, dijo, su voz controlada de nuevo. Hace frío. Grace dudó. Así que es un no. Víctor no respondió porque no lo sabía. Grace tragó. Está bien, dijo suavemente. Feliz Navidad, señor Romano. Ella pasó a su lado. Su hombro rozó su brazo por accidente. O quizás no fue un accidente. Víctor se quedó inmóvil ante el contacto. El calor de ella permaneció por una fracción de segundo, y se sintió como si alguien hubiera presionado una mano contra el hielo. Grace se detuvo al final del pasillo, se volvió y le dedicó una sonrisa pequeña e incierta, como si no estuviera segura de si acababa de cometer un error o de empezar algo. Luego se fue. La puerta principal se cerró en algún lugar de la distancia con un sonido pesado y final. Víctor se quedó solo en el pasillo, el aire de repente más frío que antes. Todavía podía oler su champú, limpio, ligeramente dulce, nada caro, solo ella. Volvió al comedor sin pensar, miró la enorme mesa y sintió que se le encogía el pecho con algo que no era ira ni orgullo. Era ganas, no hambre, no poder. Ganas. Su teléfono volvió a vibrar. Víctor finalmente lo cogió. No para responder mensajes, no para revisar negocios, solo para mirar la hora. 9:12 p.m. La ciudad afuera estaba viva. Familias riendo, parejas tomadas de la mano bajo las luces de Navidad, gente volviendo a casa para el calor. Víctor miró la silla vacía frente a él. Luego miró hacia la puerta principal. Podía quedarse, podía comer el plato que le dejó y fingir que era suficiente. O podía salir a la nieve, llamar a su puerta y cruzar una línea que nunca antes había cruzado. No como jefe, no como un hombre temido por todos, sino como un hombre solitario a quien le habían ofrecido un asiento en una pequeña mesa. La mano de Víctor se apretó alrededor del teléfono y la pregunta se cernía sobre la habitación con él, pesada e ineludible. ¿Realmente iba a pasar otra Navidad solo cuando Grace Miller acababa de ofrecerle una salida? Víctor no volvió a su estudio. Se quedó en el comedor, de pie junto a esa larga mesa diseñada para multitudes, mirando la silla vacía frente a él como si hubiera tomado una decisión en su nombre. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado perfecta, demasiado fría de una manera que el calor no podía arreglar. Volvió a la cocina y levantó la tapa del plato que Grace había dejado. La comida olía a real, a caliente, como si alguien la hubiera hecho para una persona, no para un jefe. Dejó la tapa de nuevo. Esa noche no se trataba de comer. Víctor cogió su abrigo negro del armario de la entrada y salió. La nieve espolvoreaba el camino de entrada y la verja de hierro, y el viento cortaba el aire como si lo hubiera estado esperando. No llamó a un chofer. No avisó a seguridad. Simplemente caminó, con las manos en los bolsillos, el cuello levantado, el aliento convirtiéndose en humo. La Ciudad de México estaba viva. Parejas bajo las luces navideñas,
familias cargando bolsas y riendo. Un hombre arrastrando un árbol de Navidad por la acera como si fuera la carga más feliz del mundo. Víctor siguió la dirección que recordaba de unos papeles que apenas había mirado. Un edificio de ladrillo, antiguo, más pequeño. Una hilera de luces intermitentes alrededor de la entrada, baratas e irregulares, pero de alguna manera encantadoras. Se detuvo en el panel del timbre y miró por un segundo más de lo necesario. Luego presionó. Miller 3B. Una pausa, una voz suave y sorprendida a través del altavoz. Soy Víctor, dijo. Silencio, luego una fuerte inhalación. Señor Romano. Víctor, corrigió en voz baja. Estoy afuera. Otra pausa, más larga esta vez, como si su cerebro necesitara un momento para ponerse al día con la realidad. Está bien, espere, estoy bajando. La puerta zumbó. Víctor entró en el cálido vestíbulo y esperó cerca de los buzones. Olía a limpiador de pino, madera vieja y la cena de alguien. Pasos apresurados bajaron las escaleras. Grace apareció en el rellano y se congeló al verlo. Su cabello estaba suelto, cayendo sobre sus hombros. Llevaba un jersey rojo sencillo y leggings negros, descalza y con calcetines suaves, como si hubiera olvidado que era invierno porque estaba demasiado aturdida. «¿Realmente viniste?», dijo. «Me invitaste», respondió Víctor. Grace parpadeó rápidamente, luego se hizo a un lado. «Sube, no es nada elegante». Víctor la siguió subiendo las escaleras. El edificio crujía con cada paso, y se dio cuenta de que no había oído un sonido de casa normal como ese en años. Grace torpemente sus llaves, con las mejillas sonrojadas, y abrió la puerta. El calor se derramó. No solo calor, sino vida. Su apartamento era pequeño, limpio y acogedor. Un diminuto árbol de Navidad estaba sobre una mesa auxiliar, ligeramente torcido. Una manta cubría el sofá. Una vela de vainilla parpadeaba en la mesa de café. No estaba pulido. Estaba habitado. Víctor entró y se detuvo. Grace cerró la puerta a sus espaldas y se apoyó en ella por medio segundo, como si su cuerpo necesitara apoyo. Luego se enderezó e intentó sonar casual. «Esto es todo», dijo. «Mi vida glamurosa». Víctor miró a su alrededor lentamente. «Hace calor». Grace le dedicó una mirada. «Sí, ese es el objetivo». Se quitó el abrigo y lo colgó de un perchero junto a la puerta. Sin él, su presencia llenó su espacio de una manera que hizo que Grace se sintiera de repente consciente de él. Víctor notó el rápido parpadeo de sus ojos sobre él. Demasiado rápido para ser obvio, demasiado honesto para ser insignificante. Grace se apresuró hacia su pequeña esquina de la cocina. «Hice pasta», anunció un poco demasiado alto. «Nada especial». «Huele bien», dijo Víctor. Ella se giró, entrecerrando los ojos. «No te comiste el plato que te dejé, ¿verdad?» Víctor levantó una ceja. «¿Vas a regañarme?» «Sí», dijo ella al instante. Una especie de sonrisa se dibujó en su boca. «No», admitió. «No lo hice». Grace se cruzó de brazos. «¿Por qué no?» Víctor sostuvo su mirada por un segundo de más. No tenía hambre. Grace se quedó mirándolo. Luego soltó. «Estás mintiendo». Los ojos de Víctor se agudizaron. Para la mayoría de la gente, eso habría sido el final de la conversación. Para Grace, fue el principio. Se dio cuenta de lo que había dicho e inmediatamente dio marcha atrás. «Lo siento. No quise. Solo que pareces alguien que se olvida de cuidarse a sí mismo». Víctor la estudió, en silencio. «¿Y crees que eso es tu responsabilidad?» Grace resopló, mitad avergonzada, mitad obstinada. «No, pero tampoco me gusta ver a alguien sentado solo en una mesa lo suficientemente grande para una boda». Víctor no respondió. Grace señaló una pequeña mesa junto a la ventana. «Siéntate antes de que cambie de opinión». Víctor se sentó. La silla crujió. La miró como si lo hubiera ofendido. Grace se rió una vez, sorprendida por su propia valentía. «Es vieja. Sé amable». «Estoy siendo amable», dijo Víctor. Grace trajo 2 platos y puso uno frente a él. Pasta cremosa, pimienta negra, perejil, queso, sencillo, reconfortante.
Se sentó frente a él, luego de repente se mostró tímida, como si la realidad de que él estuviera allí finalmente la hubiera alcanzado. Víctor cogió su tenedor y dio un bocado. Estaba bueno, no elegante, sin pretensiones, simplemente satisfactorio. Levantó la vista. Esto está bueno. Grace exhaló, relajando los hombros. Gracias. Comieron en un silencio que no se sentía incómodo. El radiador siseaba. En algún lugar del edificio sonaba un televisor suavemente. Afuera, la nieve caía por la ventana. Las luces de la calle la convertían en purpurina. Grace lo observaba, con curiosidad en los ojos. Pareces no saber cómo actuar. Víctor no levantó la vista. Estoy bien. Grace resopló. Claro. Víctor finalmente la miró a los ojos. ¿Es este tu pasatiempo? Contestarme. Los labios de Grace se crisparon. No, cocinar es mi pasatiempo. Contestar es solo una característica adicional. Los ojos de Víctor se entrecerraron, divertido a pesar de sí mismo. ¿Una característica adicional? Grace se inclinó ligeramente, con la voz más suave. No tienes que ser el señor Romano aquí. La garganta de Víctor se tensó. Entonces, ¿quién soy? Grace lo miró como si estuviera decidiendo si ser honesta. Eres un hombre, dijo en voz baja, que ha estado solo demasiado tiempo. Víctor dejó el tenedor. Las palabras llegaron demasiado cerca porque eran verdad. Forzó su voz a mantenerse firme. Háblame de ti. Grace parpadeó. ¿Yo? Tú, repitió Víctor. No tu trabajo, no tu horario, tú. Grace bajó la vista a su taza de agua, apretando los dedos a su alrededor. Crecí en Indiana, dijo. Pueblo pequeño, quería salir. Me mudé aquí para un nuevo comienzo. ¿Familia? Preguntó Víctor con cuidado. La mandíbula de Grace se tensó. En realidad no. Víctor no la presionó. Solo asintió, y algo en su expresión se suavizó. Alivio de que no estuviera buscando el dolor. Grace ladeó la cabeza, tratando de cambiar el tono. ¿Y tú? ¿Naciste intimidante? La boca de Víctor se torció. Ciudad de México. Grace sonrió. Eso lo explica todo. Por primera vez esa noche, Víctor dejó escapar un sonido suave, mitad risa, mitad incredulidad. Grace se congeló, con los ojos muy abiertos como si hubiera visto un animal raro. «Oh, Dios mío, eso fue una risa». «No lo hagas raro», dijo Víctor. Grace sonrió. «Demasiado tarde. Va en mi currículum». Víctor negó con la cabeza y el simple movimiento se sintió desconocido. Normal. Grace se levantó para limpiar los platos. «Postre», anunció. «Tengo pastel de manzana». Víctor levantó una ceja. «¿Resulta que tienes pastel?» Grace lo miró como si hubiera insultado su honor. «Es Navidad. No soy un monstruo». Volvió con 2 rebanadas, puso una frente a él y se sentó de nuevo. Víctor dio un bocado. Manzanas calientes, canela, corteza hojaldrada. Sabía a un recuerdo que no tenía. Grace lo observaba. «Bueno, está bueno», dijo Víctor. Su sonrisa se volvió genuina, brillante de una manera que le hizo sentir una opresión en el pecho. Por un momento, se olvidó de apartar la mirada. Grace notó su mirada y se movió, de repente insegura. «¿Qué?» La voz de Víctor bajó. «Eres diferente». «¿Diferente de qué?», preguntó ella con cautela. «De todos los que me han rodeado», dijo Víctor de forma sencilla y honesta. La sonrisa de Grace se desvaneció. «Eso suena como un cumplido y una advertencia». «Tal vez ambas cosas», admitió Víctor. Grace le sostuvo la mirada, luego dijo con firmeza. «No estoy tratando de obtener nada de ti». «Lo sé», dijo Víctor inmediatamente. La velocidad de su respuesta la sorprendió. A él también le sorprendió. La voz de Grace se suavizó. «Entonces, ¿por qué me miras así?» La garganta de Víctor se tensó. «Porque no quiero irme. Porque tu apartamento se siente como oxígeno. Porque haces que mi vida se sienta humana». En cambio, preguntó, «¿por qué me invitaste?» Grace no dudó esta vez. «Porque parecías triste». La mandíbula de Víctor se apretó. «No lo estoy». Grace levantó una mano, deteniéndolo suavemente. «Sé lo que la gente piensa que eres,
Pero no estoy hablando de lo que la gente piensa. Estoy hablando contigo. El aire entre ellos se volvió pesado, tranquilo, cálido, cargado. Grace rompió el hielo primero, forzando un tono más ligero. Además, parecías necesitar pasta. Los ojos de Víctor se entrecerraron. Así que esto era caridad. Grace jadeó dramáticamente. ¿Cómo te atreves? Esta es caridad italiana de alta gama. No era italiana, dijo Víctor. Pero tú sí, soltó Grace, y luego se congeló al darse cuenta de que había cruzado un terreno personal. Víctor no se inmutó, solo la miró fijamente, y la calma en sus ojos la hizo respirar de nuevo. ¿Café?, ofreció Grace rápidamente. Víctor asintió. Sí. Ella se levantó, le dio la espalda y encendió la pequeña cafetera. Víctor observó sus manos moverse, seguras, prácticas, suaves, domésticas, de una manera que le hizo desear algo que no se había permitido desear. Grace le trajo una taza y la dejó. Sus dedos rozaron su mano. Esta vez no fue un accidente. Ambos se congelaron al contacto. Grace contuvo el aliento. El pulso de Víctor se disparó, agudo e innegable. Grace se volvió a sentar, con las mejillas cálidas, los ojos apartados por un segundo. Víctor se envolvió las manos alrededor de la taza como si el calor pudiera mantenerlo estable. Grace dio un sorbo a su propio café e intentó sonar casual de nuevo. Entonces, ¿siempre pasas la Navidad solo? Víctor la miró a los ojos. Normalmente. Grace frunció el ceño. Eso es triste. Es silencioso, respondió Víctor. Grace negó con la cabeza lentamente. Silencioso no es lo mismo que bien. Víctor la miró y por un segundo el control en el que había construido su vida se sintió frágil. La voz de Grace bajó. Yo también he estado sola, admitió. No te hace fuerte, solo te cansa. La mandíbula de Víctor se tensó. Entonces, en contra de su instinto, dijo la verdad. Yo también. Grace lo miró como si no esperara que fuera real. El silencio que siguió no estaba vacío, estaba lleno. Grace se puso de pie, necesitando movimiento de repente. Debería recoger. Víctor también se levantó. Te ayudaré. Ella se giró hacia él. No. ¿Por qué no? Porque eres tú, dijo ella nerviosa. Y no vas a lavar platos en mi cocina. Víctor se acercó, sin tocar, solo llenando el espacio. Esta noche sí. Grace tragó saliva con dificultad. Luego murmuró, bien, pero si rompes un plato, te cobraré. Justo, dijo Víctor. Estaban uno al lado del otro en el fregadero. Grace lavaba. Víctor secaba. Sus manos se rozaron 2, 3 veces. Cada toque pequeño, cada uno más fuerte que las palabras. Grace intentó bromear al respecto. ¿Sabes hacer eso? Víctor la miró. No soy inútil. Pruébalo, le desafió. Víctor secó el plato lentamente, deliberadamente. Satisfecha, la sonrisa de Grace se suavizó. Un poquito. La mirada de Víctor se deslizó hacia su rostro. Solo un poquito. Grace le sostuvo la mirada y el tono bromista se desvaneció. No, susurró, más que un poquito. El trapo de cocina colgaba entre ellos como una excusa delgada. Los dedos de Víctor se apretaron a su alrededor. Grace contuvo el aliento. Víctor levantó la mano lentamente, dándole tiempo para detenerlo, y le colocó un mechón suelto de cabello detrás de la oreja. Grace se congeló como si todo el edificio se hubiera quedado en silencio. Sus nudillos rozaron su mejilla, sus ojos se alzaron hacia los de él, grandes y vulnerables. La voz de Víctor salió áspera. Dime que me detenga. Grace no lo hizo, ella susurró. No lo hagas. Víctor se inclinó y la besó, con cuidado al principio, como si temiera que ella desapareciera. Luego más profundo, más cálido, mientras las manos de Grace se enrollaban en su camisa y lo acercaban. Su cuerpo tembló, no de miedo, sino de asombro por lo bien que se sentía. Ella rompió el beso primero, sin aliento, con la frente apoyada en su pecho. Eso acaba de pasar, susurró ella a media risa. Sí, dijo Víctor. Grace lo miró, con los ojos brillantes.
No quiero ser un error de Nochebuena. La mirada de Víctor se clavó en la suya. Entonces no lo serás. Grace asintió lentamente. De acuerdo. Víctor cogió su abrigo del perchero y Grace lo acompañó a la puerta descalza, con los brazos cruzados como si se aferrara al calor. Víctor hizo una pausa con la mano en el pomo. ¿Me dejarás verte mañana? Grace parpadeó. Mañana es Navidad. Exacto, dijo Víctor. Su sonrisa se volvió suave y segura. Sí. Víctor se inclinó y la besó de nuevo. Corto, suave, prometedor. Feliz Navidad, murmuró. Feliz Navidad, susurró ella de vuelta. Víctor salió al pasillo y cerró la puerta. Se quedó allí un segundo, mirándola como si acabara de reescribir su vida. Entonces su teléfono vibró. Un mensaje de su jefe de seguridad. Llámame ahora, es urgente. Los pasos de Víctor se ralentizaron por las escaleras, su mandíbula se tensó mientras miraba la pantalla, el calor del apartamento de Grace aún en sus labios. Porque lo urgente tenía el poder de alcanzar lo único bueno que había sentido en años. Y Víctor Romano tuvo una certeza aguda e inmediata. No iba a dejar que nada la tocara. Víctor no durmió. Volvió a su mansión. Caminó por habitaciones que de repente se sentían aún más vacías que antes, y se detuvo al borde de su cama, mirando las almohadas intactas como si fueran un insulto. El apartamento de Grace todavía se aferraba a él. Aire cálido, vela de vainilla, su risa, el sabor a canela en sus labios. Y luego estaba el mensaje. Llámame ahora, es urgente. Lo había devuelto tan pronto como salió de su edificio. Habla, había dicho Víctor, con voz baja. Su jefe de seguridad, Ian Parker, no perdió el tiempo. Tenemos una situación. La espalda de Víctor se tensó. ¿Dónde? ¿No en la casa? Todavía no, dijo Ian, pero alguien ha estado haciendo preguntas. La mandíbula de Víctor se apretó. Sobre mí, una pausa. Sobre ella. La sangre de Víctor se heló. Grace Miller, añadió Ian, tu nueva empleada. Víctor se quedó inmóvil en la nieve frente a su edificio, mirando su cálida ventana en el tercer piso como si pudiera protegerla con su cuerpo. ¿Quién? Preguntó Víctor. No lo sabemos, dijo Ian. Empezó siendo pequeño, un tipo en una tienda de la esquina preguntando a qué hora sale del trabajo, otra persona preguntando al portero del edificio si vivía sola. Y hoy alguien intentó conseguir su dirección llamando a la agencia que la colocó. La voz de Víctor se volvió aguda. ¿Se la dieron? No, dijo Ian rápidamente, pero significa que alguien lo está intentando. Víctor apretó el teléfono. ¿Por qué le importaría a alguien? La respuesta de Ian fue cuidadosa. Porque trabaja para usted y usted no tiene puntos débiles, no obvios. La mandíbula de Víctor se tensó. Odiaba que fuera cierto. Está diciendo que es un objetivo, dijo Víctor. Estoy diciendo que podría convertirse en uno, respondió Ian. Y esta noche, Nochebuena, alguien podría suponer que está distraído. La mirada de Víctor se elevó a la calle, a las familias que pasaban, a las luces y la nieve y las risas. El mundo parecía inofensivo, pero él sabía mejor que nadie lo rápido que lo inofensivo podía volverse peligroso. ¿Qué recomienda? Preguntó Víctor. Ian dudó. Más ojos sobre ella discretamente, sin uniformes, sin asustarla. La voz de Víctor se volvió fría. Hazlo. Ian bajó el tono. Víctor, ¿qué está pasando? Hazlo, repitió Víctor, y la llamada terminó. Ahora en su dormitorio, Víctor miraba la oscuridad más allá de la ventana. La nieve caía suavemente. La ciudad dormía. Él no, porque por primera vez en años tenía algo que perder. Tenía a alguien. El teléfono de Víctor se encendió de nuevo. Mensajes, felicitaciones navideñas, actualizaciones de negocios. Ignoró todo y abrió sus contactos. Grace. Había guardado su número antes, después de que ella le enviara la dirección cuando él se la pidió por si se perdía. El hecho de que ella se la hubiera dado tan fácilmente lo había reconfortado entonces. Ahora le dolía el pecho. Miró la pantalla, con el pulgar suspendido. Podía llamarla, pero ¿qué le diría? Hola, feliz Navidad. Además, alguien podría estar vigilándote.
No, esta noche no, así no. No después de la dulzura que ella le había ofrecido. No arrojaría el miedo a su apartamento como una bomba. Dejó el teléfono, luego lo recogió de nuevo porque no podía no hacerlo. Escribió una frase. ¿Llegaste a casa bien? Esperó. La burbuja de escribir no apareció. Pasaron los minutos. Su mandíbula se tensó. Entonces su teléfono vibró. Sí, estoy bien. ¿Y tú? Víctor miró sus palabras, con el corazón latiendo más fuerte de lo que debería. Él respondió, estoy bien. Nos vemos mañana. Otra pausa, luego. Mañana, no llegues tarde. Víctor exhaló una risa silenciosa que no quería que nadie escuchara. Bloqueó su teléfono y miró al techo hasta la mañana. El día de Navidad llegó con una luz pálida y nieve fresca. Víctor estaba en su cocina, mirando su café como si contuviera respuestas. Su mansión estaba en silencio de nuevo, pero no se sentía igual. Se sentía temporal, como un escenario vacío, esperando que alguien entrara en escena. Revisó su teléfono, sin nuevas alertas, sin nuevas amenazas. Pero Víctor no se relajó. Se vistió como si tuviera un lugar importante al que ir. Jeans negros, suéter de carbón, un abrigo que lo hacía parecer un problema incluso cuando no lo intentaba. No llevaba corbata, no quería armadura hoy. Ian llamó una vez. Dos tipos cerca de su edificio, dijo Ian. No lo suficientemente cerca como para asustarla. Los estamos siguiendo. La mandíbula de Víctor se apretó. Manténganlos alejados de ella. Lo haremos, dijo Ian. Pero Víctor, si ella no lo sabe, no tendrá cuidado. Víctor miró por la ventana el camino cubierto de nieve. Yo me encargo. Terminó la llamada y condujo él mismo, no en un SUV, en un simple sedán negro que no gritaba poder. Estacionó a una cuadra del edificio de Grace y caminó por la nieve como si perteneciera a la calle con los demás. Familias pasaron a su lado llevando regalos. Un niño lo saludó sin razón. Víctor asintió, ligeramente confundido por la vida normal. Grace abrió la puerta de su edificio antes de que él siquiera tocara el timbre, como si hubiera estado observando. Salió con un abrigo color crema y una bufanda alrededor del cuello. Sus mejillas estaban rosadas por el frío. Su cabello estaba suelto de nuevo. Y por un segundo, Víctor olvidó cómo respirar. No llegas tarde, dijo, con los ojos brillantes. La boca de Víctor se torció. No quería poner a prueba tus reglas. Grace sonrió. Buena elección. Se acercó, luego se detuvo, de repente tímida, como si no estuviera segura de si tenía permiso para tocarlo en público. Víctor no dudó. Se inclinó y la besó, rápido, suave, pero claro. Los ojos de Grace se abrieron después, como si todavía se sorprendiera de que él pudiera ser amable. Luego sonrió, cálida y real. Hola. Hola, dijo Víctor, con voz baja. Grace miró más allá de él. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Vas a dejarme cocinar de nuevo? Víctor levantó una ceja. ¿Tengo elección? Grace se rió. No. Se dio la vuelta y empezó a caminar por la acera. Víctor se puso a su paso, con las manos en los bolsillos del abrigo, los hombros lo suficientemente cerca como para que sus brazos se rozaran. El contacto le envió calor directamente. Grace lo miró. No dormiste, ¿verdad? Los ojos de Víctor se entrecerraron. ¿Cómo sabes eso? Pareces haber luchado una guerra con tu almohada y haber perdido, dijo Grace muy seria. Víctor exhaló, casi divertido. Dormí. Grace tarareó con escepticismo. Claro. Víctor la miró. Estaba pensando. La expresión de Grace se suavizó. ¿En qué? La mente de Víctor recordó la advertencia de Ian, los observadores, el peligro que se negaba a llevar a su día. Eligió la verdad más segura. En la noche, dijo. Grace contuvo el aliento y su mirada se posó en la nieve bajo sus botas. Yo también. Caminaron en silencio durante unos segundos, la ciudad a su alrededor ruidosa con la vida festiva, su pequeña burbuja tranquila y cálida. Grace finalmente habló, que en voz cuidadosa. Entonces, ¿qué pasará ahora? Víctor la miró. ¿Qué quieres que pase? Los labios de Grace se abrieron, luego los cerró pensando. No quiero fingir que no pasó nada, pero tampoco quiero ser un secreto.
Víctor dejó de caminar. Grace también se detuvo, sorprendida. ¿Qué? Víctor la miró con calma e intensidad. No serás un secreto. Grace buscó en su rostro. Es una gran promesa. La mirada de Víctor no se movió. No hago promesas pequeñas. Grace tragó saliva y Víctor vio la vulnerabilidad en sus ojos. Quería creerle, pero tenía miedo de ser tonta. Víctor se acercó, bajando la voz. Quiero verte. Quiero invitarte a salir. Quiero conocerte. La respiración de Grace tembló. Víctor. Él no la tocó todavía. Le dio espacio para decir que no. Espacio para retroceder. Pero Grace no lo hizo. En cambio susurró, de acuerdo. La mandíbula de Víctor se tensó con algo que se sentía como alivio. La sonrisa de Grace vaciló. Luego intentó aligerar el ambiente porque ella era Grace. Pero te advierto, mi vida no es lujosa. La boca de Víctor se torció. Bien. Grace parpadeó. Bien, ya tengo suficiente lujo, dijo Víctor. Quiero lo real. Grace lo miró como si nadie le hubiera dicho eso nunca. Luego se rió suavemente, con los ojos brillantes. De acuerdo, señor Real. Vamos. Siguieron caminando. Grace lo llevó a un pequeño restaurante en una calle de la esquina. Nada glamoroso, solo luces cálidas y el olor a café. Ella abrió la puerta, y una oleada de calor y ruido los golpeó. Gente comiendo panqueques, niños quejándose, una camarera gritando pedidos. Víctor se detuvo en la entrada, escaneando por instinto. Grace lo notó. Relájate, susurró ella divertida. Lo único que ataca aquí es el jarabe. Los ojos de Víctor se entrecerraron. ¿Estás segura? Grace sonrió. Estoy segura. Se sentaron en una cabina junto a la ventana. Grace se deslizó primero. Luego Víctor se sentó frente a ella. Por un segundo, solo la observó. Cómo se quitaba los guantes, cómo se colocaba el pelo detrás de la oreja, cómo se frotaba las manos para recuperar el calor. La camarera se acercó, alegre. «Feliz Navidad, ¿qué les traigo?» Grace respondió fácilmente. «Café y panqueques». La camarera miró a Víctor, levantando ligeramente las cejas, como si lo reconociera, o al menos sintiera su presencia. Víctor pidió simplemente, «Café». Grace lo miró. ¿Solo eso? Víctor la miró. Dijiste que tenía que comer. Grace señaló el menú. Entonces come. La boca de Víctor se volvió a crispar. Bien. Pidió huevos y tostadas como un hombre que sigue reglas que no comprende del todo. Cuando la camarera se fue, Grace se inclinó hacia adelante, con los ojos juguetones. «Ves, puedes ser normal». La mirada de Víctor se clavó en la suya. «Solo soy normal porque tú me lo estás haciendo». La sonrisa de Grace se suavizó. «Entonces, seguiré haciéndolo». Las palabras cayeron entre ellos como una promesa. Víctor sintió que se le apretaba el pecho. Mantuvo la voz firme. «No deberías». Grace parpadeó. «¿Por qué?» «Porque no sabes lo que soy. Porque no sabes lo que la gente hace con las cosas que me importan». Víctor no dijo eso. Dijo, «Porque te cansarás». Grace lo miró como si fuera ridículo. «No estoy cansada de ti». Los ojos de Víctor se oscurecieron. «No me conoces». La voz de Grace bajó, suave pero firme. «Entonces déjame». Víctor le sostuvo la mirada y el impulso de cruzar la mesa y atraerla hacia él lo golpeó con fuerza. No lo hizo. Aquí no. Llegaron los panqueques de Grace. Llegaron los huevos de Víctor. Grace inmediatamente le robó un trozo de tostada sin preguntar. Víctor se quedó mirando su mano. ¿Era necesario? Grace masticó inocentemente. Sí. Los ojos de Víctor se entrecerraron. «Me estás robando». Grace tragó y se recostó, complaciente. «Feliz Navidad». Víctor exhaló una risa suave, sacudiendo la cabeza. Grace sonrió como si hubiera ganado algo, y lo había hecho porque lo había hecho reír en público. Después del desayuno, volvieron a caminar, ahora más despacio. Grace señalaba pequeñas cosas. Ventanas decoradas, villancicos, un perro con un gorro de Santa Claus. Víctor escuchaba, fingiendo que no lo disfrutaba tanto como lo hacía. En una esquina, Grace se detuvo a observar a un músico callejero
que tocaba una canción navideña con un saxofón. La melodía era alegre, suave. Grace miró a Victor. ¿Alguna vez haces cosas así? Simplemente salir. La voz de Victor era baja, no a menudo. Los ojos de Grace se suavizaron. Deberías. Victor la miró. ¿Contigo? Las mejillas de Grace se ruborizaron. Sí. La mirada de Victor se posó en su boca por un segundo. Grace lo notó. Se le cortó el aliento y apartó la mirada como si tratara de recordar cómo mantenerse en pie. Victor se acercó, bajando la voz. Ven a casa conmigo. Los ojos de Grace se fijaron en su mansión. Victor asintió, observándola con cuidado. No como mi empleada. La garganta de Grace se movió al tragar. Entonces, ¿cómo qué? La voz de Victor era áspera, honesta, como la mujer que besé anoche y en la que no puedo dejar de pensar. Las mejillas de Grace se pusieron más rosadas de lo que el frío podía explicar. Bajó la mirada, luego la levantó de nuevo, tratando de ser valiente. «De acuerdo», susurró. El pecho de Víctor se tensó, una mezcla de alivio y deseo. Se dirigieron hacia su coche, y entonces Víctor lo vio. Al otro lado de la calle, cerca de la tienda de la esquina, dos hombres que no vestían como turistas, ni como familias. Sus ojos estaban demasiado alerta, sus cuerpos demasiado quietos. Uno de ellos miró a Grace, luego rápidamente apartó la mirada como si lo hubieran pillado. Todo el cuerpo de Victor se tensó en un instante. Grace notó el cambio. ¿Qué?, preguntó ella suavemente, confundida. Victor forzó su rostro a permanecer tranquilo, forzó su voz a mantenerse firme. Nada, dijo, pero sus ojos permanecieron en los hombres, y su mente dejó una cosa dolorosamente clara. Esto no iba a seguir siendo simple por mucho tiempo, porque alguien ya había notado que Grace Miller le importaba a Victor Romano, y Victor tendría que decidir pronto cómo protegerla sin alejarla. Victor no reaccionó como un hombre cualquiera en la calle. Reaccionó como un hombre que podía leer el peligro con una sola mirada. Sus hombros se mantuvieron relajados, su rostro permaneció tranquilo, pero todo su interior se tensó, concentrándose. Los dos hombres al otro lado de la calle no reían, no compraban, no corrían a casa con regalos. Se mantenían quietos de una manera que no encajaba con la Navidad. Grace notó el cambio en él y bajó la voz. «¿Qué pasa?» «Nada», dijo Victor. Demasiado tranquilo. Las cejas de Grace se fruncieron. «Esa no es una cara de nada». Victor respiró hondo y forzó su tono a mantenerse suave. «Es solo instinto. No me gusta que los extraños miren fijamente». Grace miró por encima de su hombro, buscando. «¿Quién está mirando?» Victor se acercó un poco, bloqueando su vista sin que fuera obvio. «Vamos», dijo, señalando el coche. «Hace frío». Grace dudó, todavía intentando ver. Victor le tomó el guante y le guió la mano hasta la suya. El gesto parecía casual, casi dulce, pero para él también era control, colocación, protección. Los ojos de Grace se dirigieron a sus manos, y su tensión se suavizó por un segundo. «De acuerdo», susurró ella. Cruzaron la calle. Victor no volvió a mirar, pero sintió ojos siguiéndolos. Le abrió la puerta del pasajero a Grace y esperó a que ella entrara. La cerró suavemente. Luego rodeó el coche hasta el asiento del conductor, con la postura tranquila, la mente aguda. Condujo como si nada, pero sus manos apretaban el volante un poco más fuerte de lo habitual. Grace lo observaba desde el asiento del pasajero. La calefacción zumbaba, calentando el coche rápidamente. Se ajustó más el bufanda y estudió su perfil como si intentara descifrarlo. «Estás callado», dijo. Victor mantuvo sus ojos en la carretera. «Estoy pensando». La voz de Grace se suavizó. «¿En qué?» Victor no quería mentirle. Tampoco quería infundirle miedo. Eligió una verdad más pequeña. «¿En qué vienes a mi casa?» Grace parpadeó. «¿En eso estás pensando?» Victor la miró por medio segundo. Luego regresó a la carretera. «Sí». Las mejillas de Grace se calentaron. «Suena como si fuera un gran problema». «Lo es», dijo Victor simplemente.
Grace miró por la ventana las calles cubiertas de nieve, luego volvió a mirarlo. Porque soy tu empleada. La mandíbula de Víctor se tensó. Porque eres Grace. Su nombre sonó diferente en su boca, más bajo, más pesado, como si significara más de lo que debería. Grace no habló por un momento. Luego preguntó en voz baja, ¿estamos haciendo algo mal? Víctor redujo la velocidad en un semáforo. Su mirada se encontró con la suya brevemente. ¿Te sientes mal? Grace tragó. No, la voz de Víctor bajó. Yo tampoco. La luz cambió. Él siguió conduciendo. Grace lo miró como si no estuviera acostumbrada a que un hombre dijera las cosas con tanta claridad. Sin juegos, sin promesas vagas, solo directo. Cuando llegaron a su propiedad, el portón de hierro se abrió suavemente. Las cámaras giraban con un movimiento mecánico silencioso. Los ojos de Grace se abrieron de par en par mientras el camino de entrada se extendía hacia la mansión. Nunca había estado aquí durante el día, admitió, casi susurrando. Víctor estacionó cerca de los escalones delanteros y salió primero. Le abrió la puerta y le ofreció la mano. Grace la tomó. Sus dedos estaban cálidos dentro de su guante. Víctor lo sintió a través de la tela. De todos modos entraron y la casa los recibió con un aire tranquilo y pulcro. Todo parecía perfecto, como si estuviera diseñado para impresionar a alguien que no existía. Grace entró en el vestíbulo y dio una vuelta lentamente, asimilándolo todo. Es hermoso. Víctor observó su rostro, esperando la siguiente parte. La incomodidad, la distancia, el recordatorio de sus mundos diferentes. Grace no se apartó. Ella solo miró a su alrededor, luego volvió a mirarlo. Pero es tan silencioso. La garganta de Víctor se tensó. Sí. Grace se quitó el abrigo y lo colgó con cuidado, como si respetara el espacio pero se negara a ser intimidada por él. Necesita música, dijo. Víctor levantó una ceja. ¿Música? Grace sonrió. Quiero evitar que te conviertas en una estatua. La boca de Víctor se crispó. Justo. Grace se dirigió hacia la sala de estar, atraída por la chimenea. La habitación era grande, elegante y vacía en la forma en que suelen ser las cosas caras. Grace se acercó a la repisa y vio los calcetines sin usar, perfectamente arreglados, probablemente puestos allí por alguien del personal por obligación. Los tocó ligeramente. ¿Celebras la Navidad aquí en absoluto? Víctor se apoyó en el umbral, observándola. En realidad no. Grace lo miró con los ojos suaves. Eso va a cambiar. El pecho de Víctor se tensó. ¿Por qué tú lo dices? Grace asintió como si fuera obvio. Sí. Víctor negó con la cabeza, divertido a pesar de sí mismo. Vas a ser un problema. Grace sonrió. Bien. Víctor se acercó, más despacio ahora, dejando que la tensión entre ellos se convirtiera en algo que no tenían que ignorar. ¿Tienes hambre? Preguntó. Los ojos de Grace se fijaron en su boca. No de comida. Víctor se congeló por una fracción de segundo. No esperaba que ella lo dijera en voz alta. Grace se dio cuenta de que lo había hecho y sus mejillas se pusieron rosadas. Intentó salvarse con humor. Es decir, a menos que tengas panqueques. Víctor se acercó, con voz baja. Grace. Ella lo miró, con la respiración superficial, los ojos brillantes y nerviosos. La mano de Víctor se levantó lentamente, dándole tiempo para detenerlo. Sus dedos rozaron su mejilla, piel cálida, suave. La sintió inclinarse hacia su toque sin pensar. ¿Estás segura? Preguntó en voz baja. Grace tragó. ¿De ti? Víctor asintió una vez. Grace susurró. Sí. Víctor la besó. Esta vez no fue en una pequeña cocina con platos entre ellos. Fue en su casa, en su mundo, con la luz del fuego reflejándose en las ventanas y la nieve cayendo afuera, como si la ciudad contuviera el aliento. El beso comenzó lento, casi con cautela. Luego se profundizó y el control de Víctor se transformó en otra cosa. Atención, devoción, necesidad. La mano de Grace se deslizó por su suéter, los dedos curvados en sus hombros. El brazo de Víctor se envolvió alrededor de su cintura, atrayéndola más cerca
hasta que su cuerpo se presionó contra el suyo como si ella perteneciera allí. Grace rompió el beso primero, jadeando suavemente. Su frente se apoyó en su pecho. «Esto es una locura», susurró. La boca de Victor rozó su cabello. «¿Quieres que me detenga?» Grace levantó la cabeza. «No». Los ojos de Victor se oscurecieron entonces. «No lo llames locura». Grace exhaló una risa temblorosa. «De acuerdo, es peligroso». Victor se quedó inmóvil. No le gustaba esa palabra. Grace lo notó y corrigió suavemente. «No de esa manera, quiero decir emocionalmente, porque ya me siento apegada». La mandíbula de Victor se tensó. Le levantó la barbilla suavemente. «Di lo que quieres decir». Los ojos de Grace buscaron los suyos. «Quiero decir, no quiero ser un sentimiento temporal para ti». Victor la miró como si no pudiera creer que ella siquiera lo dudara. «No hago cosas temporales», dijo, con voz firme. Grace contuvo el aliento. «Eso suena como una promesa». Victor asintió. «Lo es». Grace parpadeó y sus ojos se volvieron vidriosos por un segundo, como si estuviera luchando contra una emoción. Apartó la mirada, avergonzada por ello. Victor se acercó, obligándola a mirarlo de nuevo. «Oye». La voz de Grace tembló. «Estoy bien». Los ojos de Victor se entrecerraron, pero su tono se mantuvo suave. «Deja de decir eso cuando no lo estás». Grace soltó una pequeña risa. «Atrapado. Suenas como yo». La boca de Victor se torció. «Aprendí del mejor». Grace lo miró, luego sonrió suavemente. «De acuerdo», susurró. «No estoy bien. Tengo miedo». El cuerpo de Victor se tensó. «¿De mí?» Grace negó con la cabeza rápidamente. «No, de lo bien que se siente esto». Los ojos de Victor se suavizaron de una manera que la hizo respirar de nuevo. Le tomó la mano y la llevó hacia el sofá junto a la chimenea. Se sentaron juntos, con las rodillas tocándose. Los dedos de Grace juguetearon con el borde de su manga como si no supiera qué hacer con sus manos. Victor la observó por un momento. Luego dijo en voz baja, «Dime qué quieres». La voz de Grace salió pequeña. «Quiero que me mires como lo hiciste anoche, como si fuera lo único en la habitación». La mirada de Victor se clavó en la suya. «Lo eres». Grace contuvo el aliento. «Victor». Él se inclinó y la besó de nuevo, lenta, sin prisas, haciéndola derretirse en él. La mano de Grace se deslizó hasta la nuca de Victor. Los dedos de Victor se movieron por su cintura, luego por su espalda, abrazándola como si no tuviera intención de soltarla. Cuando finalmente se separaron, Grace estaba sin aliento, con las mejillas sonrojadas, los ojos aturdidos. Lo miró fijamente y susurró, mitad burla, mitad seria. «No actúas solitario cuando besas». La voz de Victor era áspera. «Eso es porque estás aquí». La garganta de Grace se movió al tragar. «Entonces no dejes que sea la única razón por la que estás vivo». Victor la miró, sorprendido por la profundidad de sus palabras. Grace le tocó la mejilla, con suavidad. «Tú importas incluso cuando estás solo. Simplemente lo olvidaste». El pecho de Victor se tensó tan fuerte que casi le dolió. No tuvo una respuesta suave, así que hizo lo único honesto. La besó de nuevo, más suave esta vez, como agradecimiento. Grace sonrió durante el beso. Se quedaron junto al fuego un rato, hablando en voz baja, riendo suavemente, tocándose las manos, tocándose las caras, como si intentaran memorizarse sin admitir que lo hacían. Grace finalmente miró alrededor de la enorme habitación y frunció el ceño. «Este lugar necesita un olor a cocina», declaró. Victor levantó una ceja. «¿Un olor a cocina?» Grace se levantó, de repente con energía. «Sí, como galletas o algo cálido. Ya sabes, normal». Victor la observó, divertido. «Estás a punto de tomar el control de mi cocina». Grace lo señaló. «Sí, y tú vas a ayudar». Victor se levantó lentamente. «Eres muy exigente para alguien que trabaja para mí». Grace caminó hacia la cocina con pasos seguros. «No trabajo para ti ahora», le gritó por encima del hombro. «Ahora mismo te estoy salvando de convertirte en un fantasma navideño».
El rincón de la boca de Víctor se elevó. ¿Un fantasma? Grace abrió armarios como si fueran suyos. ¿Tienes harina? Víctor se detuvo cerca de la puerta. Grace, esto no es una panadería. Grace le lanzó una mirada. ¿Tienes harina? Víctor se quedó mirando. Probablemente. Grace suspiró dramáticamente y comenzó a abrir cajones. Claro, un hombre con 10 chimeneas y sin harina. Víctor se cruzó de brazos. Tengo harina, simplemente no sé dónde está. Grace lo miró como si hubiera admitido algo trágico. De acuerdo, nueva misión. Encontramos harina. Víctor la observó revolviendo. ¿Haces esto por diversión? Grace sonrió. No, por diversión te robo la tostada. La boca de Víctor se torció. Lo recuerdo. Grace finalmente encontró una bolsa y la levantó como un trofeo. Ajá. Víctor negó con la cabeza. Felicidades. Grace encendió el horno. Vamos a hacer galletas. Víctor miró el reloj. Es la tarde de Navidad. Grace asintió como si demostrara su punto. Exacto. Víctor se acercó por detrás de ella mientras leía una receta sencilla desde su teléfono. Su pecho rozó ligeramente su espalda cuando se inclinó para mirar, y Grace se quedó inmóvil. La voz de Víctor bajó cerca de su oído. Estás tensa. Grace tragó. Estás demasiado cerca. La mano de Víctor se deslizó hasta su cintura, los dedos cálidos a través de su suéter. ¿Quieres que me mueva? Grace contuvo el aliento. No. Víctor sonrió contra su cabello. Bien. Grace intentó concentrarse en la receta, pero su voz se volvió temblorosa. De acuerdo. Necesitamos azúcar. Los dedos de Víctor se apretaron ligeramente en su cintura. Azúcar. Grace asintió rápidamente. Sí, azúcar. No lo que sea que estés haciendo. Víctor le besó el lado del cuello, solo un breve y suave roce de sus labios. Grace jadeó, agarrándose al mostrador. Víctor. Su voz era baja y tranquila. Dijiste que querías que te mirara como si fueras lo único en la habitación. Grace giró la cabeza, con los ojos muy abiertos. No mientras tenga harina. La mirada de Víctor se posó en su boca. Entonces, baja la harina. Grace lo miró, luego soltó una risa temblorosa. Eres imposible. Los ojos de Víctor se quedaron en los suyos. Y estás aquí. El tono bromista de Grace se desvaneció en algo tierno. Extendió la mano y le tocó la mejilla. Sí, susurró. Estoy aquí. Víctor la besó lenta y profundamente, haciendo que el mundo se redujera al calor y la respiración y el olor a vainilla de su cabello. Cuando se separaron, Grace apoyó la frente en la suya. Si quemamos estas galletas, susurró, te culparé a ti. Víctor exhaló una risa suave. Aceptaré la responsabilidad. Consiguieron hacer masa de galletas entre besos y toques robados, riendo cuando Grace accidentalmente espolvoreó harina en el suéter negro de Víctor. Grace levantó sus dedos cubiertos de harina. Ups. Víctor miró la mancha blanca en su pecho. Lo hiciste a propósito. Los ojos de Grace brillaron. Quizás. Víctor se acercó, con voz baja. Entonces lo vas a limpiar. Las mejillas de Grace se calentaron. ¿Con qué? La mirada de Víctor se posó en su boca. Usa tu imaginación. Grace se congeló, luego tragó, tratando de mantenerse valiente. No eres justo. La mano de Víctor se deslizó hasta la nuca. Tú tampoco. El horno pitó, devolviéndolos a la realidad. Grace se apresuró a colocar las galletas en una bandeja, con las mejillas aún rosadas. Víctor se quedó detrás de ella como una sombra silenciosa, observándola con una mirada que la hacía sentirse vista. Cuando las galletas finalmente se hornearon, la mansión cambió. El aire olía dulce y cálido. Canela y mantequilla. Olía a vida. Grace sacó la bandeja e inhaló felizmente. Ahí, dijo, ahora es una casa de verdad. Víctor la miró, luego la bandeja, luego a ella de nuevo. Lo es, dijo en voz baja, porque tú estás en ella. Grace se giró con dulzura en los ojos. Víctor. Él se acercó y le acarició la mejilla con el pulgar. Quédate a cenar. Grace parpadeó. ¿Aquí?
Víctor asintió. Conmigo. La sonrisa de Grace se ensanchó. De acuerdo. El pecho de Víctor se relajó y por un segundo se permitió creer que podía ser así de simple. Entonces su teléfono vibró en su bolsillo. Lo ignoró. Volvió a vibrar. Grace notó la vibración. Su sonrisa se desvaneció ligeramente. ¿Es trabajo? Víctor forzó su rostro a la calma. No es nada. Grace lo miró, no convencida. Víctor no quería volver a mentir. Tampoco quería arruinar esto. Así que hizo algo que rara vez hacía. Le contó parte de la verdad. A veces, dijo lentamente, mi vida no se mantiene tranquila cuando quiero. Los ojos de Grace se suavizaron con preocupación. ¿Pasa algo? Víctor la observó, con el pecho apretado por las ganas de protegerla, incluso de saberlo. Su teléfono vibró por tercera vez. Víctor finalmente lo sacó y miró la pantalla. Un mensaje de texto de Ian Parker. Te siguieron. Perdimos a uno. El otro sigue en la zona. La sangre de Víctor se heló. Grace notó el cambio en sus ojos al instante. ¿Qué? Susurró. Víctor bloqueó el teléfono y lo guardó en el bolsillo, forzando su voz a mantenerse firme. Grace, dijo con cuidado, necesito que me prometas algo. Sus cejas se fruncieron. ¿Prométeme qué? Víctor se acercó, con las manos suaves en sus brazos, los ojos fijos en los suyos. Si te pido que hagas algo, dijo con voz baja y seria. Lo haces, sin discutir, no porque sea tu jefe, porque necesito saber que estás a salvo. Los labios de Grace se abrieron, la confusión mezclada con la preocupación. ¿A salvo de qué? Víctor no respondió todavía, porque en el momento en que lo hiciera, todo cambiaría. Y lo peor era que ya lo sentía venir. La paz, la calidez, las galletas, los besos, todo en un hilo delgado, y alguien ahí fuera acababa de empezar a tirar. Grace miró a Víctor como si intentara decidir si estaba bromeando. Sus manos eran suaves en sus brazos, pero sus ojos ya no eran juguetones. Eran agudos, concentrados, protectores de una manera que le revolvía el estómago. Mitad calidez, mitad preocupación. Víctor, dijo suavemente, ¿de qué estás hablando? Él mantuvo la voz baja. Solo prométemelo. Las cejas de Grace se fruncieron. No me gustan las promesas cuando no entiendo lo que prometo. Víctor le sostuvo la mirada, luchando contra el impulso de contárselo todo y el impulso más fuerte de no decirle nada. Eligió la verdad más segura que pudo ofrecer sin romper su paz. La gente me observa, dijo, no de la manera en que estás pensando, no como si estuviera en peligro cada segundo, pero a veces mi nombre llama la atención, y cuando alguien quiere una ventaja, busca la puerta más cercana. La garganta de Grace se movió al tragar. ¿Y crees que esa puerta soy yo? La mandíbula de Víctor se tensó. No lo negó. Creo que estás cerca de mí, dijo. Eso es suficiente para que la persona equivocada sienta curiosidad. Grace lo miró, con la respiración superficial. ¿Entonces dices que esos hombres afuera de la cafetería? Víctor la interrumpió rápidamente, suave pero firme. No pienses demasiado en ellos. Tengo gente que se encarga de las cosas discretamente. Solo necesito que escuches si te lo pido. Los ojos de Grace se entrecerraron ligeramente. ¿Tienes gente? Víctor exhaló una vez como si odiara admitirlo. Sí. Grace bajó la mirada, luego la volvió a levantar. ¿Entonces qué quieres que haga? Los hombros de Víctor se relajaron un poco, aliviado de que ella no estuviera en pánico. Por esta noche, quédate aquí. Grace parpadeó. ¿Aquí en tu casa? Víctor asintió una vez. No tienes que hacerlo, pero quiero tenerte cerca mientras nos aseguramos de que no es nada. Las mejillas de Grace se calentaron, pero sus ojos permanecieron serios. ¿Cerca por seguridad o cerca porque quieres tenerme cerca? Víctor no dudó. Ambas cosas. Los labios de Grace se abrieron. La franqueza la golpeó de la misma manera que la había golpeado en la cafetería. Sin juegos, sin confusión, solo la verdad. Trató de aligerar el ambiente porque el miedo no era su estilo. De acuerdo, pero si me quedo aquí y empiezas a actuar como si fuera una cosita frágil, me voy.
La boca de Víctor se torció. Anotado. Grace lo señaló. Además, no voy a dormir en una habitación de mansión espeluznante donde todo es blanco y silencioso. Víctor levantó una ceja. ¿Espeluznante? Grace asintió con firmeza. Sí, si tu habitación de invitados parece un hospital elegante, me voy. Una risa silenciosa se le escapó. Corta, sorprendida. Grace se congeló, complacida. Ahí está de nuevo. Víctor negó con la cabeza como si no pudiera creer que la estuviera dejando ganar. Ven. La guió por el pasillo, no arrastrándola, solo dirigiéndola. Grace lo siguió, todavía escaneando la casa como si esperara que se la tragase entera. La suite de invitados era cálida, de madera oscura, con una iluminación suave, un edredón grueso, una pequeña sala de estar y, lo más importante para Grace, una estantería con novelas de verdad, no solo decoración. Grace entró y se dio la vuelta lentamente. De acuerdo, admitió. Esto no es un hospital. Víctor se apoyó en el umbral, observando cómo su rostro se relajaba. Bien. Grace lo miró. ¿Vas a estar toda la noche en la puerta como un perro guardián? Los ojos de Víctor se entrecerraron. No. Grace levantó una mano. Víctor, si dices estoy bien, te cobraré. Él la miró fijamente, luego exhaló por la nariz. No estoy bien. La expresión de Grace se suavizó. ¿Ves? Eso no fue doloroso. Víctor se acercó, bajando la voz. Grace, si esto te parece demasiado, dímelo. No me ofenderé. Grace lo miró. La luz del fuego del pasillo tocaba el borde de su rostro, haciéndolo parecer menos una leyenda y más un hombre que no había dormido. Tengo miedo, admitió, pero tampoco estoy huyendo. El pecho de Víctor se tensó. ¿Por qué? Grace se encogió de hombros, pero sus ojos eran honestos. Porque no me pides que sea valiente por ti. Me pides que tenga cuidado. Eso se siente diferente. Víctor la miró como si esas palabras le hubieran llegado muy hondo. Extendió la mano lentamente, rozando su mejilla. No quiero que nada te toque. Grace contuvo el aliento. Entonces manténme cerca. Víctor se quedó inmóvil. Grace se dio cuenta de lo que había dicho y sus mejillas se calentaron, pero no se retractó. Víctor se inclinó y la besó, suave al principio, luego más profundamente, como si se hubiera estado conteniendo todo el día y ya no pudiera más. Las manos de Grace se deslizaron por su suéter, acercándolo, y por un momento la casa desapareció. Solo había calor, aliento y el latido constante de algo nuevo entre ellos. Cuando se separaron, Grace susurró a media broma. Así que el plan de seguridad incluye besos. La voz de Víctor era áspera. Ayuda. Grace sonrió, luego miró a su alrededor. De acuerdo, si me quedo, necesito pijamas. Víctor parpadeó. ¿Pijamas? Grace asintió como si fuera obvio. Sí, a menos que quieras que duerma con mis jeans como una rehén. La boca de Víctor se torció. Puedo hacer que alguien traiga tus cosas. Los ojos de Grace se entrecerraron. ¿Alguien? ¿Como una persona? Víctor dudó. Sí. Grace se cruzó de brazos. ¿Van a ser extraños? El tono de Víctor se volvió seco. Me tienen miedo. No tienen tiempo para ser extraños. Grace suspiró dramáticamente. Genial. Así que me reuniré con tus misteriosas personas mientras tengo harina de galletas en el pelo. Los ojos de Víctor se suavizaron. Te queda bien. Grace se congeló. Deja de decir cosas así. Víctor se acercó. ¿Por qué? ¿Por qué? Susurró ella. Me hace olvidar cómo respirar. La mirada de Víctor se posó en su boca. Entonces iré más despacio. Él la besó de nuevo, suave, sin prisas, haciéndola fundirse contra él hasta que la tensión en sus hombros finalmente se relajó. Un suave golpe sonó en la puerta del pasillo. Víctor no se movió, pero sus ojos se agudizaron. Grace lo notó de inmediato. Otro golpe, con cuidado. Víctor giró ligeramente la cabeza. Ian. La voz de Ian Parker se escuchó a través de la puerta. 2 minutos. Grace parpadeó. Es él. Víctor asintió una vez, luego volvió a mirarla.
Quédate aquí. Grace levantó una ceja. Sin discutir, ¿recuerdas? La boca de Víctor se movió. Exacto. Salió y cerró la puerta suavemente tras él. Grace se quedó inmóvil en la suite de invitados, con el corazón latiendo, escuchando. Podía oír voces bajas a través de la gruesa puerta. El tono tranquilo de Victor, la urgencia controlada de Ian. No podía entender la mayor parte, pero una frase se deslizó como un hilo. Todavía en la zona. El estómago de Grace se apretó. Caminó una vez, luego se obligó a detenerse. No iba a caer en picada. Víctor le había pedido confianza, no pánico. Unos minutos después, la puerta se abrió de nuevo. Víctor entró solo. Grace buscó en su rostro. ¿Qué está pasando? Víctor no lo hizo más dulce, pero lo mantuvo suave. Alguien nos siguió antes. Mi seguridad se está encargando. Podría no ser nada. Podría ser alguien intentando descifrar mis rutinas. La voz de Grace se volvió pequeña. Y ahora soy parte de tu rutina. Víctor cruzó la habitación, deteniéndose lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentir su calor. No eres una rutina, dijo. Eres tú. Grace tragó. Víctor. Él le acarició la mejilla con el pulgar. Escúchame, esto no tiene por qué ser tu problema. Si quieres distancia, te la daré. Si quieres renunciar, me aseguraré de que aterrices en un lugar seguro y cómodo. Sin preguntas, sin presión. Grace lo miró, aturdida por la delicadeza con la que le ofrecía una salida. ¿Me dejarías ir? Preguntó. La mandíbula de Victor se tensó como si le doliera. Sí. Los ojos de Grace se suavizaron. Es la primera vez que un hombre poderoso me ofrece libertad sin hacerme pagar por ello. Victor se quedó inmóvil. ¿Alguien te ha hecho pagar antes? Grace dudó. Este era uno de esos momentos en que el aire cambiaba, donde una pequeña verdad podía convertirse en una grande. Grace respiró hondo. No vine a tu casa porque fuera el trabajo de mis sueños, admitió en voz baja. Los ojos de Victor se agudizaron. Entonces, ¿por qué viniste? Grace bajó la mirada a sus manos, luego volvió a levantarla. Porque necesitaba un nuevo comienzo. Necesitaba tranquilidad, y pensé que trabajar en un lugar estricto mantendría mi vida sencilla. La voz de Victor se mantuvo firme. ¿Qué pasó, Grace? Ella tragó saliva con dificultad. Mi ex no era violento, no de esa manera, pero no sabía cómo soltar. Seguía apareciendo, llamando, prometiendo que cambiaría, y cuando le dije que no, trató de hacerme la vida difícil. El cuerpo de Victor se tensó, una especie de ira controlada. ¿Te hizo daño? Grace negó con la cabeza rápidamente. No, solo era agotador. Sabía cómo hacer que todo fuera pesado. Victor exhaló lentamente, con los ojos oscuros. ¿Sabe dónde estás? La voz de Grace bajó. No lo sabía. Cambié mi número. Me mudé. Elegí un trabajo que no estaba conectado con mi vida anterior. Victor la miró, luego dijo en voz baja y clara. Él no se acercará a ti. Los ojos de Grace se abrieron de par en par. Víctor, no. Él la interrumpió suavemente. No estoy diciendo que vaya a hacer algo una locura. Estoy diciendo que no permitiré que nadie te asuste de nuevo. El aliento de Grace tembló. No se dio cuenta de cuánto necesitaba escuchar eso hasta que se dijo. Susurró. De acuerdo. Víctor se acercó. Sus manos se posaron en su cintura como si perteneciera allí. Quédate, murmuró. Grace asintió. Me quedo. Víctor la besó lentamente, con firmeza, haciéndole sentir segura dentro de su propia piel. Cuando se separó, sus ojos estaban vidriosos. Grace intentó bromear, con voz temblorosa. Si tu guardia de seguridad está afuera ahora mismo, va a necesitar terapia. La boca de Víctor se movió. Ian ha visto cosas peores. Grace se quedó mirando. ¿Peores que tú siendo romántico? Víctor dijo con frialdad. Mucho peores. Grace se rió, el sonido que alivió la habitación de nuevo. La mirada de Víctor se suavizó. Haré que alguien traiga tu bolso de tu apartamento y yo me quedaré en la habitación de enfrente del pasillo. Grace parpadeó. ¿Al otro lado del pasillo? Víctor asintió. Para que puedas dormir sin sentirte observada. Grace inclinó la cabeza.
Y para que tú puedas dormir sin fingir que no quieres estar cerca de mí. Los ojos de Víctor se entrecerraron. Eres demasiado observadora. Grace sonrió. Te dije que te cobraría por las mentiras. Víctor se inclinó, besándola una vez más. Buenas noches, Grace. La voz de Grace salió suave. Buenas noches, Víctor. Él salió, dejando la puerta ligeramente entreabierta. Lo suficiente para decirle que no estaba sola. No lo suficiente para robarle su espacio. Grace se puso la suave camiseta prestada que Víctor había sacado de un cajón. Sencilla, limpia, cálida. Olía un poco a él y le hizo sentir calor en las mejillas por razones que no quería analizar. Se deslizó en la cama, escuchando cómo la mansión se asentaba. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura. Entonces su teléfono vibró. No había recibido notificaciones en todo el día porque estaba en silencio. Extendió la mano esperando un mensaje navideño aleatorio. Número desconocido. Se le apretó el estómago al abrirlo. Feliz Navidad, Grace. Oí que encontraste un nuevo lugar. Se le cortó la respiración. Sus dedos se enfriaron alrededor del teléfono porque solo una persona escribía así. Y no le había dicho a Víctor la parte que había estado tratando con más ahínco de olvidar. Su ex no necesitaba una dirección para encontrarla. Solo necesitaba una razón. Y ahora tenía a Víctor Romano. Grace se incorporó tan rápidamente que la manta se le deslizó hasta la cintura. La habitación estaba cálida, suave, tranquila, hasta que dejó de estarlo. La pantalla de su teléfono brillaba en la oscuridad y esas palabras ardían como una advertencia. Feliz Navidad, Grace. Oí que encontraste un nuevo lugar. La garganta se le secó. Sus dedos temblaron alrededor del teléfono como si de repente se hubiera vuelto pesado. Miró el mensaje de nuevo, esperando haberlo leído mal. No lo había hecho. Un segundo mensaje llegó antes de que pudiera siquiera respirar. No finjas que puedes desaparecer de mí. El estómago de Grace se revolvió. Tragó con dificultad, forzándose a permanecer en silencio. La mansión estaba en silencio. Víctor estaba al otro lado del pasillo. Su seguridad estaba en algún lugar exterior. Estaba a salvo. Y aún así, el miedo se arrastró por su espalda como si la recordara demasiado bien. Miró la puerta abierta, la pequeña rendija de luz del pasillo, y luchó contra el impulso de correr hacia Víctor de inmediato. No porque no confiara en él, sino porque no quería ser el problema. No quería arrastrar el desastre de su pasado a lo único bueno que había encontrado. El pulgar de Grace se cernió sobre el teclado. Podía responder. Dile que pare, dile que llamaría a la policía. Pero ella sabía cómo funcionaba esto. Él quería una reacción. Quería saber que ella tenía miedo. Grace bloqueó su teléfono con las manos temblorosas y sacó las piernas de la cama. Se acercó a la puerta en calcetines, la abrió un poco más y miró al otro lado del pasillo. La puerta de Víctor también estaba abierta, solo una rendija, como si la hubiera dejado así a propósito. Grace respiró hondo y cruzó el pasillo en silencio. Llamó una vez, apenas un sonido. La puerta se abrió de inmediato. Víctor estaba allí, completamente vestido, como si no hubiera dormido en absoluto. Sus ojos eran agudos, pero en el momento en que vio su rostro, se suavizaron. Grace, dijo en voz baja. ¿Qué pasó? Su voz salió fina. Recibí un mensaje. La mandíbula de Víctor se tensó al instante. ¿De quién? Grace tragó. De mi ex. Víctor no se movió, pero algo cambió en él, como si el calor se convirtiera en acero. Se hizo a un lado. Entra. Grace entró en su habitación. Era más oscura que la suya, más sencilla, como si no viviera allí tanto como sobreviviera. Víctor cerró la puerta tras ella. Luego se giró, observándola con cuidado. Grace le tendió el teléfono, con los dedos aún temblorosos. No respondí. Víctor cogió el teléfono suavemente, leyó los mensajes una vez, luego una segunda vez. Su mandíbula se tensó, se lo devolvió. Hiciste lo correcto. Grace exhaló un suspiro que no se dio cuenta que había estado conteniendo. Víctor, no te conté todo. Él se acercó, con voz baja y firme.
Cuéntamelo ahora. Los ojos de Grace ardían con emoción que no quería mostrar. Me encontró antes. Incluso cuando cambié mi número, incluso cuando me mudé, tiene esta forma de colarse en mi vida como un mal olor del que no puedes deshacerte. Los ojos de Víctor se entrecerraron, no hacia ella, sino hacia la idea de que alguien le hiciera eso a ella. Grace se apresuró, intentando mantener el control. No era violento, no físicamente, pero seguía presionando, apareciendo, hablando como si le debiera mi atención. Hacía pequeños comentarios como si supiera cosas, como si estuviera observando. La voz de Víctor se mantuvo tranquila, pero ahora era más fría. ¿Cuál es su nombre? Grace dudó. Odiaba darle a ese hombre espacio en el aire, pero Víctor lo necesitaba. Ethan Caldwell, susurró ella. Víctor lo repitió una vez en voz baja como si lo estuviera memorizando. Ethan Caldwell. Las manos de Grace se entrelazaron. Víctor, no quiero que hagas algo imprudente. La mirada de Víctor se clavó en la suya. No soy imprudente. Grace casi se ríe porque el hombre era una tormenta en un suéter a medida. Pero no lo hizo. Solo suplicó suavemente. Prométeme que no empeorarás esto. Víctor se acercó y sus manos se posaron en sus brazos, anclándola. Grace, dijo lenta y firmemente, nada de lo que me digas te convierte en un problema. Sus ojos se llenaron a pesar de su esfuerzo. Se siente como si lo hiciera. La voz de Víctor se suavizó. Mírame. Grace levantó la mirada. Víctor le rozó el pulgar por debajo del ojo, atrapando una lágrima que ella no quería admitir que estaba allí. No estás arruinando nada, dijo. Él es quien intenta arruinarte. Eso termina ahora. El aliento de Grace tembló. ¿Cómo? Víctor no respondió con amenazas. Respondió con acción. Cogió su teléfono y llamó. Grace lo observó, con el corazón latiéndole con fuerza. Ian, dijo Víctor en voz baja, te necesito aquí ahora mismo. Escuchó, luego añadió. Trae todo lo que tengas sobre Ethan Caldwell. Y quiero una patrulla cerca del edificio de Grace inmediatamente, discreta. Y quiero que su número sea marcado para cualquier intento de contacto desconocido. Grace parpadeó. ¿Puedes hacer eso? Victor terminó la llamada y la miró. Puedo hacer más. La garganta de Grace se tensó. No quiero que lo asustes y lo hagas enojar. Los ojos de Victor se suavizaron de nuevo y su tono se volvió suave. Grace, dijo, él ya está haciendo lo que quiere. Tu miedo no lo controlará, pero mis límites sí. Grace lo miró, la firmeza de su voz calándole hasta los huesos como calor. Víctor respiró hondo. ¿Alguna vez te puso las manos encima? Grace negó con la cabeza rápidamente. No. ¿Alguna vez te amenazó? Preguntó Víctor. Grace dudó. No directamente. Decía cosas como, sé dónde trabajas, o sé dónde te gusta ir. Lo hacía sonar casual, pero nunca se sintió casual. La mandíbula de Víctor se apretó. Eso es una amenaza. Grace tragó. Supongo que sí. Víctor se acercó hasta que ella pudo sentir el calor de su cuerpo. No la tocó de inmediato, como si quisiera permiso. Grace susurró. Odio que veas este lado de mi vida. La voz de Víctor era baja, segura. Quiero verte toda. Grace parpadeó. Incluso las partes feas. Los ojos de Víctor la sostuvieron, especialmente esas. Se le cortó el aliento. Ese era el tipo de amor que nunca había tenido. Amor que no se inmutaba. Los hombros de Grace se relajaron. El cansancio la invadió ahora que no lo estaba soportando todo sola. Solo quería un nuevo comienzo. Susurró. La mano de Víctor finalmente se movió, deslizándose detrás de su nuca, acercándola suavemente hasta que su frente descansó sobre su pecho. Lo tienes, murmuró Víctor, su barbilla rozando su cabello. Y lo mantendrás. La voz de Grace tembló. ¿Y si aparece aquí? Los brazos de Víctor se tensaron alrededor de ella. No lo hará. Grace se apartó ligeramente, mirándolo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? La mirada de Víctor se volvió aguda, pero su voz se mantuvo tranquila.
porque esta casa está vigilada, porque no estoy solo en mi mundo, y porque si intenta llegar a ti a través de mí, aprenderá rápidamente que no eres una puerta que pueda usar. Los labios de Grace se abrieron. La emoción surgió de nuevo. ¡Víctor! Él le besó la frente. Respira. Grace lo intentó. Su pecho subía y bajaba, tembloroso al principio, luego más constante. Llamaron a la puerta. Víctor no soltó a Grace mientras gritaba. ¡Adelante! Ian Parker entró, los ojos recorriendo rápidamente la habitación. 30 y tantos, bien arreglado, tranquilo. Miró a Grace con respeto silencioso, no con curiosidad. Señor Romano, dijo Ian. Luego a Grace. Señorita. Grace parpadeó ante el señorita, sobresaltada. Víctor mantuvo su mano en la parte baja de su espalda. Habla. Ian levantó una tableta. Ethan Caldwell, 32 años, sin antecedentes penales importantes. Algunas quejas presentadas. Acoso. Contacto no deseado. Nada prosperó porque las víctimas no siguieron adelante. Grace apartó la mirada, avergonzada y enojada consigo misma. La voz de Víctor se volvió firme. No víctimas, mujeres a las que acechaba. Ian asintió. Sí, trabaja en ventas, se mueve mucho. El número que le envió un mensaje es un desechable, pero podemos rastrear el patrón. La voz de Grace salió pequeña. ¿Así que les ha hecho esto a otras mujeres? La expresión de Ian se mantuvo neutral, pero sus ojos eran honestos. Sí. Grace se le revolvió el estómago. Genial. El tono de Víctor era firme. ¿Cuál es el plan? Ian miró a Víctor. Podemos involucrar canales legales, orden de restricción, documentación. También podemos dejar claro discretamente que lo están vigilando. Los ojos de Grace se abrieron de par en par. Si cree que lo están vigilando, empeorará. Víctor se volvió hacia ella de inmediato. Lo haremos inteligentemente, dijo suavemente, sin ruido, sin drama. Grace tragó saliva. No lo quiero cerca de mí. La voz de Víctor bajó. Entonces no lo estará. Ian añadió. Colocaremos una unidad discreta cerca de tu edificio, Grace, y te pondremos un nuevo número de teléfono. No listado, seguro. Solo unas pocas personas lo tendrán. Grace miró a Víctor. Tú. Víctor asintió. ¿Yo? Las mejillas de Grace se calentaron por un segundo, incluso en medio del miedo, porque la idea de que él fuera la única persona permitida en su mundo privado se sentía íntima de una manera extraña y reconfortante. Ian continuó. También recomendamos que no regreses a tu apartamento por unos días. La boca de Grace se abrió. Tengo... Víctor la interrumpió con calma. Conseguiré lo que necesites. No irás sola. Grace lo miró, viendo lo serio que era. Asintió lentamente. De acuerdo. Ian miró a Víctor. Una cosa más. Los dos hombres de antes. Identificamos a uno. Está conectado a un grupo de bajo nivel que ha estado tratando de llamar su atención. Están pescando. Los ojos de Víctor se entrecerraron. Quieren una ventaja. Ian asintió. Sí. Grace se puso rígida. Víctor, ¿es por ti? Víctor se volvió hacia ella al instante. Es por ellos, dijo. No por ti. Grace negó con la cabeza. El pánico aumentaba. Pero yo no quiero ser una debilidad. Víctor se acercó, bajando la voz hasta que fue solo para ella. Grace, no eres una debilidad. Eres lo primero bueno que me he permitido desear en años. Se le cortó el aliento. Los ojos de Víctor no se movieron, y no voy a dejar que nadie lo toque. Grace lo miró, abrumada por la ternura y la fuerza en la misma frase. Ian se aclaró la garganta suavemente, dándoles un momento sin hacerlo incómodo. Coordinaré todo, dijo. Señor Romano. Víctor asintió. Vete. Ian se fue. La habitación volvió a quedar en silencio. Grace se quedó allí, con las manos aún entrelazadas, el miedo y el alivio mezclándose hasta que no supo lo que sentía. Víctor se acercó, desenrollándole suavemente los dedos con los suyos. Le besó los nudillos, lenta, íntimamente. Grace parpadeó ante la dulzura. No tienes que hacer eso. La voz de Víctor era baja. Quiero hacerlo. Grace tragó.
Lo siento. La mirada de Victor se elevó bruscamente. No, susurró Grace. Traje problemas a tu Navidad. Víctor se acercó hasta que sus cuerpos casi se tocaron. Sus manos enmarcaron su rostro, obligándola a mirarlo. Trajiste calidez, dijo. Trajiste vida, trajiste galletas y risas, y esa boca terca que sigue diciéndome qué hacer. Grace soltó una risa temblorosa a través de sus lágrimas. Víctor volvió a acariciarle la mejilla con el pulgar. Y me trajiste una razón para dejar de vivir como un fantasma. La respiración de Grace tembló. Víctor. Él la besó lenta, firmemente, sin apresurarse, como si el beso mismo fuera una promesa de que el miedo no iba a ganar. Cuando se separaron, Grace apoyó la frente en la suya. ¿Qué pasa ahora?, susurró. Los ojos de Víctor estaban tranquilos. Ahora te quedas aquí esta noche. Mañana recogemos tus cosas. Documentamos todo. Y seguimos viviendo. Grace buscó en su rostro. ¿Y nosotros? La voz de Víctor se suavizó. Claro, especialmente nosotros. Los labios de Grace se abrieron. La emoción la invadió de nuevo. Pero esta vez no era miedo. Era algo más cálido, porque por primera vez no se enfrentaba sola al pasado. Y Ethan Caldwell acababa de cometer un error que no podía deshacer. Le había recordado a Víctor Romano cuánto le importaba Grace. Y Víctor no era el tipo de hombre que se soltaba una vez que decidía que algo era suyo para protegerlo. Grace se despertó con el olor a café y algo dulce. Por un segundo, olvidó dónde estaba. Sábanas suaves, calor tranquilo, sin ruido de tráfico, sin paredes delgadas de apartamento. Luego recordó los brazos de Víctor a su alrededor la noche anterior. Su voz firme, la forma en que la había mirado como si ella importara más que el miedo. Se sentó y escuchó. La mansión ya no estaba en silencio. No porque fuera ruidosa, sino porque se sentía ocupada. Grace se puso el suave batín que había estado cuidadosamente doblado en una silla y salió al pasillo. La puerta de Víctor estaba abierta. Lo encontró en la cocina, con las mangas subidas, el cabello ligeramente desordenado, sosteniendo una taza como si llevara horas despierto. Levantó la vista al instante al verla. El alivio cruzó su rostro antes de que pudiera ocultarlo. «Buenos días», dijo, con voz baja. El corazón de Grace se aceleró. «¿Preparaste café?» Víctor levantó una ceja. «No suenes tan sorprendida». Grace se acercó, entrecerrando los ojos ante el mostrador. «¿Esos son panqueques?» La boca de Víctor se movió. «Es un intento». Grace se inclinó, olfateó dramáticamente, luego asintió. «De acuerdo, no está mal. Puede que sobrevivas sin tu personal». Víctor se acercó por detrás de ella, cálido y firme. «No quiero». Grace se confundió. «¿No quieres sobrevivir?» Los ojos de Víctor se clavaron en los suyos. «Ya no quiero hacer esto solo». Su garganta se tensó. «Víctor». Él le acarició la mejilla con el pulgar. «Ian se encargó de todo. Tu número cambiará hoy. Estamos documentando los mensajes. Y Ethan Caldwell entenderá legal y claramente que no está disponible para él». Grace tragó. «¿Y si lo intenta, de todos modos?» La voz de Víctor era tranquila. «Entonces escalaremos. Pero no lo enfrentarás sola de nuevo. Nunca». Grace lo miró, luego asintió. La tensión en su pecho finalmente se relajó. «De acuerdo». Comieron en la isla de la cocina, panqueques ligeramente irregulares, café fuerte. Grace se reía cada vez que Víctor intentaba fingir que no le importaba si a ella le gustaba. A mitad de camino, el teléfono de Grace vibró. Se le apretó el estómago hasta que recordó. Nuevo número en proceso. Ian había cogido el viejo teléfono para copiar los mensajes. Este era el dispositivo de repuesto de Víctor para ella hasta que todo cambiara. La mirada de Víctor se agudizó de todos modos. «¿Qué es?» Grace miró la pantalla y parpadeó. «Un mensaje de Ian. Los papeles de la orden de alejamiento están listos. A Ethan se le ha notificado en su lugar de trabajo. No se acercará a ella sin consecuencias». Grace exhaló, los hombros relajados como si finalmente se hubiera quitado un peso. Víctor la observó de cerca. «Háblame». Grace levantó el teléfono. «Está resuelto».
La mandíbula de Víctor se tensó, luego asintió una vez, como si él también hubiera estado conteniendo el aliento. Los ojos de Grace se suavizaron. ¿Realmente lo decías en serio? La voz de Víctor bajó. Siempre lo digo en serio. El silencio que siguió no fue tenso, fue cálido. Grace miró alrededor de la cocina, sus enormes encimeras, los electrodomésticos caros, las líneas limpias, luego sonrió. Tu casa todavía necesita más vida. La ceja de Víctor se levantó. ¿Más galletas? Grace sonrió. Más yo. Víctor la miró fijamente por un instante. Luego se acercó, las manos deslizándose hasta su cintura. Di eso de nuevo. Las mejillas de Grace se calentaron. Más yo. Víctor la besó lenta y profundamente, como si ya no pudiera contener la verdad. Grace se fundió en él, las manos en su pecho, sintiendo su latido fuerte y constante bajo sus palmas. Cuando se separaron, ella susurró, «Entonces, ¿qué somos?» Víctor no dudó. ¿Nosotros? Grace se rió suavemente. Eso no es una respuesta. Víctor se inclinó, la boca cerca de su oído. «Eres mi mujer». Grace se congeló, conteniendo el aliento. «Víctor». Su voz se mantuvo suave, no posesiva, no controladora, solo segura. No como una etiqueta, como una elección. Si lo quieres. Grace buscó en su rostro, luego asintió, con los ojos brillantes. Lo quiero. Víctor le besó la frente. Bien. Más tarde ese día, Víctor la llevó a buscar sus cosas. Tranquilamente, discretamente. La gente de Ian cerca sin ser vista. Grace no entró sola a su antiguo apartamento. Víctor caminó a su lado, tranquilo y firme, llevando sus bolsos como si fuera lo más natural del mundo. Cuando regresaron, la mansión se sentía diferente. Grace dejó su pequeña bolsa cerca de las escaleras. Luego miró a su alrededor y sonrió como si acabara de tomar una decisión. «Voy a decorar», anunció. Víctor parpadeó. «¿Decorar qué?» Grace señaló todo el lugar. «Todo». Víctor se quedó mirando. Luego murmuró. «Dios me ayude». Grace se rió. «Ya lo hizo. Me envió». Víctor la tomó suavemente por la cintura y la acercó. «Entonces no te vayas a ningún lado». Grace levantó la barbilla, bromeando. «Hazme quedarme». Los ojos de Víctor se oscurecieron. «Con gusto». Esa noche, la mansión tuvo música, suave, cálida. Hubo risas. Grace acurrucada contra Víctor en el sofá, su brazo alrededor de ella, sus dedos trazando distraídamente su mano como si la estuviera memorizando. Afuera, la nieve caía de nuevo. Adentro, Víctor Romano no estaba solo. Miró a Grace y susurró, «La próxima Navidad». Grace sonrió, dormida y segura. «Sí». Víctor le besó la sien. «Tendremos una mesa de verdad, no un solo plato». Los ojos de Grace se suavizaron. Trato hecho. Y por primera vez en años, Víctor creyó que el futuro podía ser simple porque no estaría vacío.